makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. Como seguro ya se habrán dado cuenta, México es un país muy desigual. ¿Qué tan desigual? Pues, de acuerdo a los datos de la OSD, México tiene un coeficiente de Gini de 0.458, lo cual es el segundo peor de la organización, solo debajo de Chile, que es casi el mismo. El promedio de la OSD es de 0.316. Mientras menos alto sea tu Gini, es mejor. Y los países que más, con mayores estados benefactores, con mayores políticas de redistribución, tienen Ginis de aproximadamente 0.250, más o menos por ahí. Así que decidí intentar visualizar esta diferencia, porque el Gini en sí como que no es difícil, o sea, es útil como comparativo, pero en sí el número no te dice realmente nada, o sea, no se puede visualizar qué tan rico es un rico en un país versus un pobre. Entonces, para eso saqué datos de la distribución de ingresos por deciles en México, que eso se obtiene de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, o ENIG, que publica el INEGI cada 2 años. Y tomé datos del 2018 y los comparé con datos de Noruega. Noruega siendo un país estereotípicamente nórdico, egalitario. He tenido la oportunidad de visitarlo bastante y es admirable el nivel de vida que tienen. Así que lo que hice es, obviamente no se puede comparar el ingreso de México con el de Noruega, porque el de Noruega es mucho más alto. Eh, Hasta el decil más pobre de Noruega va a ser considerablemente más rico que yo creo que cualquier otro decil en México, más que el más rico. Entonces lo que hice es simplemente tomé la distribución de los deciles en Noruega, los comparé con el ingreso y la distribución en México de acuerdo a los datos del ENIG. Y el resultado es el siguiente, es un gráfico que hice y aquí se los voy a mostrar. La, la barra roja es México, tal como está hoy. El único ajuste es los datos que son trimestrales en el ENIG. Los convertí a anuales y los convertí en dólares. Y posteriormente las barras azules son simplemente el ingreso total reajustado a la distribución noruega. Entonces, ¿qué vemos aquí? Para empezar, vemos la enorme desigualdad que hay en México. El decil más rico, el décimo, tiene un ingreso promedio de 34.695 dólares anuales, que para fines comparativos, con datos mundiales del 2018, sería el equivalente al ingreso de Italia. Casi igualito al ingreso de Italia ese año. En cambio, el más pobre, el decil número 1, tiene un ingreso de apenas 1.896 dólares anuales, lo cual lo pondría un poquito debajo de la India, un poquito arriba de Kenia. Así que ese es el grado de ingreso que tiene el decil más pobre de México. Y si vemos el ingreso mediano, por decirlo así, que serían los dos deciles, el quinto y el sexto, que están más cercanos a la media, vemos un ingreso de más o menos poco menos de 7.500, que sería equivalente a más o menos Tailandia o Libia. O sea, esa es la media de México. Y el promedio obviamente aumenta por el impacto del decil más rico. Ahora, ¿qué pasa si reducimos esa desigualdad? México mañana se convierte en Noruega, no en ingresos, pero en distribución. Pues vemos que el decil más alto
cae de $34,695 a $22,193. O sea, una caída bastante importante. Que aún así es un estándar de vida bastante bueno. Ese sería un nivel de ingreso poquito más bajo de Portugal o de República Checa, un poquito más arriba de Grecia. Así que esos son países que no viven nada mal, de ninguna manera. Vemos también una caída en ingreso no tan notable, pero sí se ve en el decil, en el siguiente decil, o sea, el 20% más rico. Y ya a partir de ahí casi no hay cambio. En el decil número 7 el cambio es muy, muy mínimo. Pero mientras más bajamos, vemos un enorme aumento de ingreso. El decil más pobre aumenta más del doble su ingreso. Va de 1,896 a $3,922. Eso es considerable. El segundo decil más pobre, casi también el doble. Y vemos aumentos considerables en el decil 3, 4, hasta 5 y 6. Y a partir del 7 no es tan notable. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues una caída de ingreso de los más ricos, que beneficiaría a los más pobres, beneficiaría a una enorme parte de la sociedad. O sea, estamos hablando del 60 o hasta 70, bueno, más bien el 70% de la población mexicana se beneficiaría por una distribución egalitaria estilo Noruega. Y los únicos que perderían serían los más ricos y, o sea, los 10% más ricos, que aún así tendrían un estándar de vida bastante bueno, y esta clase media alta, más o menos, que la caída no es tan pronunciada, pero sí es notable. Ahora, ven este gráfico y les debería de quedar bastante claro por qué a nuestras élites no les gustan las políticas de redistribución. ¿Por qué? Porque saldrían muy poco beneficiados, más bien perderían bastante, a costa del beneficio de la gran mayoría del país. Ese es un hecho. Y en economía tenemos también un concepto llamado utilidad marginal decreciente, que significa que mientras menos tienes de algo, cada unidad adicional de ese algo te proporciona mayor utilidad. Y eso incluye el dinero. Si eres pobre, $1 extra a un nivel de ingreso de 1,896 es mucho más valioso que $1 extra de alguien que tiene ya 34,695. Más aún, mientras más pobre eres, más de tu ingreso lo gastas en consumo. ¿Por qué? Porque tienes menos capacidad de ahorro. Y ese consumo estimula la economía más que el ahorro que muchos de los ricos, ahorro que muchas veces ni termina en México, o se invierte en cosas superfluas como vivienda, por ejemplo. La vivienda no es productiva. Si supiéramos que todo ese ahorro se produce en inversión productiva, en fábricas, en plantas, en lo que sea, pero no es el caso. México tiene una tasa relativamente baja de inversión, tanto privada como pública, desgraciadamente. Entonces ahí ven. Creo que si tuviéramos este nivel de ingreso, la economía pues, claramente estaría creciendo más porque habría más consumo. Este 70% de deciles de menor ingreso estarían gastando en promedio más en consumo que ese decil más alto, lo cual hace pensar que la economía estaría creciendo, y lo cual contradice esa idea de la derecha de que hay que crecer antes de redistribuir, que, como mencioné en un video anterior, jamás en todos los debates que he tenido con derechistas, jamás me han dicho cuál es la cifra de ingreso que debemos de tener para empezar a redistribuir. Y creo que pues alguien que gana 34,695 está en bastante buena posición para empezar a redistribuir su ingreso. Y hago la aclaración, estos datos son post redistribución, o sea, ya toman en cuenta el efecto redistributivo de ingresos y cualquier otro beneficio.
Si comparáramos cifras pre-ingreso, serían aún peores. O sea, la distribución sería aún peor. Incluso para Noruega, porque algo que mucha gente no sabe es de que incluso muchos de los países con estados benefactores en Europa, los países más egalitarios, tienen niveles de distribución de ingreso casi igual de malos que los países más libremercadistas. O sea, es el efecto del estado benefactor que logra un resultado final egalitario. No son sociedades egalitarias ex ante. Y esa es una de mis críticas al capitalismo en sí, de que se necesita un estado redistributivo tan grande por no atender las causas de desigualdad a nivel de empresa y a nivel de sectorial. Entonces son países que gastan, en algunos casos, o más bien recaudan hasta el 50% de su PIB en impuestos para mantener ese estado de bienestar. Cosa que aquí en México les daría un infarto a nuestra derecha, que tuviéramos una recaudación del 50% de nuestro PIB. No seríamos Dinamarca, según ellos, seríamos la Unión Soviética o Corea del Norte. Pero aquí tienen, creo yo, que México sería un país mucho más próspero, mucho más seguro, mucho más justo, mucho más afluente. Y ojo que la afluencia no se mide en lo que tienen los de mayor ingreso. La afluencia se mide en qué también vive el más pobre. Seríamos un país más próspero, más afluente si tuviéramos esta distribución de Noruega. O algo aproximándose a eso. Porque obviamente México no tiene la capacidad institucional, el nivel de recaudación, etcétera, para tener un estado benefactor igual que el noruego. Pero de que podríamos hacer mejor de lo que tenemos ahorita, eso que ni qué, eso se los absolutamente garantizo. Y no pasa ¿por qué? Porque tenemos una resistencia de nuestras élites ante políticas redistributivas. Tienen un enorme poder de influencia política para evitar que estas políticas se establezcan, y que lamentablemente nuestro gobierno actual, que se dice de izquierda, pero que en la práctica más bien aplica políticas de derecha, como la austeridad republicana, les aseguro que con austeridad republicana jamás vamos a poder redistribuir. Imposible, simplemente imposible. Entonces, esa es mi crítica, tanto al discurso de nuestros comentócratas liberales o neoliberales o conservadores, como quieran llamarlos, que a toda costa tachan a las políticas redistributivas como comunistas o autoritarias, como también a nuestro gobierno, que mucha gente votó por ellos porque representaban, al menos en la retórica, una alternativa al neoliberalismo y al capitalismo rapaz. En la práctica terminaron siendo más neoliberales que los neoliberales, porque ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, tal vez Fox, tuvieron políticas de austeridad similares a las de la 4T. Así que vean esta gráfica. Ojalá pudiéramos llegar a un punto en que esa disparidad tan descarada de nuestro 10% más afluente se pueda reducir a un nivel donde haya más armonía y justicia social. Gracias por ver. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse, un canal nuevo, y aprecio a todos los que se suscriban para que el canal siga creciendo. Y si quieren comprobar las estadísticas, aquí voy a poner links en la descripción de cómo bajar los datos del ENIG y de los datos del Buró de Estadística noruego, que afortunadamente tienen sus datos en inglés, así que no necesitan aprender noruego para poder reproducir este gráfico. Gracias por ver, nos vemos pronto.